Bien, excelente día. Les saluda Ingeniero Báez de SEINSCAP Capacitación Técnica. En esta ocasión les voy a participar sobre el tema de manejo de multímetro y aplicación en lo que es electricidad electrónica automotriz en ciertos sistemas. Entonces, para mí es un gusto compartir esta charla. Esperemos de que sea un aporte para ustedes participantes si trabajan en el área, tienen algún conocimiento elemental o les interesa pues profundizar en este tema. Puede ser esto el inicio, ¿no? Para que ustedes puedan cumplir con sus objetivos. Bien, aplicación de multímetro en electricidad automotriz. Primeramente hay que definir la electricidad como un conjunto de fenómenos físicos y químicos que se relacionan con el flujo de cargas eléctricas. La electricidad está presente en todo el entorno de nuestras vidas, ¿sí? En la tecnología, en el transporte, en la industria, en nuestros hogares, etc. Dentro de la electricidad es importante considerar ciertas definiciones. Primeramente, hemos de haber escuchado lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Muchas veces decimos, me cogió la corriente, o no hay corriente, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica viene a ser la circulación de electrones a través de un conductor eléctrico, ¿sí? Como observamos en la diapositiva, aquí tenemos un conductor eléctrico y dentro de esto está fluyendo electrones, ¿sí? Si hablamos de corriente eléctrica, pues debemos tener una unidad de medida, que en este caso viene a ser el amperio. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos de medición de corriente, tenemos que hablar de la unidad del amperaje. Bien, otra unidad de medida principal es el voltio o el voltaje que se le conoce, ¿sí? Como definición es la fuerza de empuje de los electrones a través de un conductor eléctrico, ¿sí? Aquí en la imagen tenemos una fuente, una batería de 12 voltios, específicamente en nuestro vehículo, ¿sí? Y a través de esa batería tenemos dos terminales, un negativo y un positivo, es decir, a través de estos dos terminales se va a generar un diferencial de potencial, ¿sí? Y si nosotros conectamos aquí una carga entre estos dos polos, vamos a tener un flujo de electrones, como acabamos de mencionar hace un momento. El símbolo de voltaje por lo general es con la letra B de voltio. Otra magnitud principal es la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces los cables por donde conducen la corriente eléctrica presentan resistencia, ¿sí? O también tenemos en las placas electrónicas, ¿sí? De computadoras, de circuitos electrónicos, también tenemos la presencia de estos resistores de carbón, ¿sí? Que son prácticamente resistencias, ¿sí? Entonces una resistencia es una limitadora de corriente. Aquí en este gráfico podemos observar en este circuito tenemos una resistencia conectada en serie a un LED para protección del mismo, ¿sí? Impidiendo que pase demasiada corriente. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. Ya en nuestro vehículo, ¿sí? Como el tema es justamente en sistemas eléctricos automotrices, nuestra fuente de energía viene a ser la batería. Y la batería se encargará de suplir todos los consumidores referentes lo que es al sistema de luces, ¿sí? Lo que son módulos electrónicos, lo que es el motor de arranque, sistemas de confort, etc. Entonces, la batería es la fuente de energía de nuestro vehículo. Y obviamente para que esta batería se retroalimente con energía, existe un elemento, un componente que se llama alternador, que es el que nos da el proceso de carga hacia nuestra batería. Tenemos dos tipos de corriente.
tanto la corriente continua como la corriente alterna. La corriente continua se caracteriza porque tenemos una señal constante en función del tiempo. ¿Sí? Aquí podemos observar en esta imagen. Y esta corriente continua tiene una polaridad negativa y una polaridad positiva. Es decir, en nuestra batería del vehículo vamos a encontrar dos polos, un negativo y un positivo. ¿Sí? En cambio, la corriente alterna, como su palabra lo dice, tiene una señal sinusoidal. ¿Sí? Una señal sinusoidal. De ahí es pues que se define esto de la frecuencia. ¿Sí? Si hemos escuchado 60 Hz, es la frecuencia de la red pública en este caso. ¿Sí? Sin embargo, nosotros en nuestro vehículo no vamos a trabajar solamente con corriente alterna, con corriente directa. Pero en el alternador nosotros tenemos sí una presencia de la corriente alterna. Justamente va a ser en la generación del alternador, en las bobinas de la coronilla tenemos la corriente alterna, que luego esta corriente alterna será rectificada a corriente directa para hacer el proceso de carga a la batería en este caso. Bien, vamos a lo que es la parte medular, el multímetro. El multímetro es un instrumento de medición que nos permite medir algunas magnitudes, como su palabra dice, multímetro, múltiples funciones. ¿Sí? Hay que familiarizarse con la designación de cada una de estas escalas. ¿Sí? Les invito a que ustedes también investiguen un poquito. Entonces, aquí tenemos ACB, quiere decir voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Tenemos un valor mínimo, un máximo de 200, de 750. DSA es un indicador de amperios de corriente directa. Tenemos escalas desde 200 microamperios hasta 200 miliamperios. Acá tenemos la escala de 10 amperios. ¿Sí? Tenemos este simbolito de aquí, es diodos. ¿Sí? Para prueba de diodos. Este simbolito de aquí es el ohmio, ya hablamos, es la resistencia. Escalas de 200 a 2000 kiloohmios. ¿Sí? Si se fijan, aquí está delimitado. Acá tenemos voltios de corriente directa, asimismo de 200 milivoltios a 1000 voltios. Los multímetros vienen con dos cables, un cable rojo que va a cambiar cuando hacemos la medición de voltaje y la medición de corriente, y un cable negro que es el cable común, ese no va a cambiar. Tenemos igualmente un multímetro automotriz adicional al multímetro convencional. Este multímetro automotriz tiene otras funciones. ¿Sí? Si nos familiarizamos ya poco a poco acá de la simbología, vamos a tener aquí funciones para hacer mediciones en ciertos sensores. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor TPS, sensor de oxígeno. ¿Sí? Aquí es una señal lógica. Tenemos señales de frecuencia, kilovoltios, milisegundos, porcentaje de trabajo, ángulo duel, revoluciones por minuto, etcétera. ¿Sí? Entonces en este curso vamos a hacer ciertas mediciones con este instrumento que es el multímetro automotriz. ¿Sí? Acá existen unas teclitas para hacer ciertos ajustes de acuerdo a las necesidades. Otro de los instrumentos es una pinza amperimétrica. ¿Sí? La pinza amperimétrica, al hablar de amperios, amperimétrica está hablando que tiene que ver con la unidad de medida de amperios. Entonces la facilidad de que este instrumento yo puedo coger, abrazar un cable y hacer una lectura del consumo de corriente en un circuito directamente en esta pantallita. Hay otras pinzas amperimétricas que se conectan a los osciloscopios
para hacer otro tipo de diagnósticos. Bien, ¿cómo conectamos los instrumentos de medición? Es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? Tenemos una fuente de energía, negativo, positivo, 12 voltios, tenemos aquí una resistencia, un R, un consumidor, y el voltaje nosotros vamos a medir directo al consumidor o directo a la fuente. Esta conexión se conoce como conexión en paralelo. Si observamos aquí en nuestra imagen, estamos observando que la persona está haciendo una medición directa a los bornes de la batería. En este caso nos da 12.78 voltios. Es importante que una batería del vehículo tenga un voltaje mínimo de 12.4 voltios, un voltaje en el arranque con caída de tensión hasta 11.5 voltios y un voltaje máximo de carga de 13.5 a 14.5 voltios. Eso ya ha encendido el vehículo. Para hacer la medición de corriente, el amperímetro o el multímetro ya no se conecta en paralelo, sino se lo debe conectar en serie. Es decir, interrumpimos el circuito eléctrico, ¿sí? Y colocamos nuestro amperímetro, ¿sí? Esto es importante mantener esta norma, ya que podemos ocasionar un daño en el multímetro, ¿no? Se nos puede quemar, se puede averiar. El multímetro, por ejemplo, acá está conectado, estamos midiendo aquí una corriente, ¿sí? De carga en este caso, ¿sí? Entonces siempre en serie al consumidor. Puede ser un halógeno, la bomba de combustible, etc. Y la medición de continuidad. Hablamos hace un momento de resistencia. Hay otros multímetros que tienen la función de continuidad, o podemos también hacer la pruebita utilizando la función de resistencia. Esto es para ver un cable, por ejemplo, si es que un cable tiene continuidad, un cable tiene un principio y tiene un final. Con eso me aseguro de que el cable está en buenas condiciones. Si no me marca un valor, no me marca resistencia y el cable prácticamente no sirve, está abierto. La misma prueba puedo hacer en halógenos midiendo continuidad o resistencia en los terminales correspondientes. Perfecto, estas funciones igualmente de continuidad puedo hacerlo en una fusilera, ¿sí? En la caja de fusibles del vehículo, ya que es importante lo primerito que cuando tengo un problema en un sistema eléctrico, ir a chequear los fusibles. Para eso utilizo el multímetro midiendo continuidad en los terminales de los fusibles, ¿sí? Específicamente si quiero buscar un fusible tendré que ver la tapa de los fusibles, designación del fusible. Por ejemplo, si quiero ver el fusible de la bomba de combustible, vengo acá, me dice fuel pump 15 amperios, entonces ya sé en dónde le voy a ubicar este fusible y compruebo específicamente. Hay un video en el curso indicando cómo se está haciendo estas mediciones. Bien, para la prueba de diodos, como hablamos hace un momento, en el vehículo la mayoría de componentes trabajan con corriente directa, ¿sí? Sin embargo, el alternador, que es el encargado del sistema de carga, va a producir una corriente alterna, pero esta corriente alterna que se generan aquí en estas bobinas de la coronilla se rectifican a través de un puente de diodos. ¿Qué es el diodo? Es un elemento semiconductor que permite el paso de la corriente en un solo sentido, ¿no? Es decir, del ánodo al cátodo. En el alternador nosotros tenemos así la placa de diodos y podemos ir probando con nuestro multímetro en la función diodo. En el multímetro, para ubicar la función diodo, vamos a ubicarle con este simbolito de acá, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que vaya a medir, si son los diodos positivos, diodos negativos, entonces tengo que ir polarizando los cables tal como nos indica aquí en la imagen, ¿sí? Igualmente este video tenemos en el curso.
Medición de temperatura. Ya los multímetros convencionales no todos tienen esta función. Hay unos que sí lo traen, sino ya específicamente vienen con los multímetros automotrices también esta función. O sea, simplemente es una sonda que yo conecto, ¿sí?, para hacer una medición en algún elemento. Para hacer una medición en algún elemento acá. Por ejemplo, en los sensores de temperatura, en las mangueras del sistema de refrigeración. Entonces yo puedo medir la temperatura ahí, ¿no? En donde me interesa saber cuáles son los rangos de temperatura que ahí dispongo. Bien, ahora con los sensores, la medición de los sensores lo podemos hacer también con nuestro multímetro convencional, o hay multímetros automotrices que también tienen estas funciones adicionales. Empecemos con el sensor TPS. El sensor TPS se le conoce como un elemento que monitorea la posición de la aleta de aceleración. Normalmente este sensor lo vamos a ubicar en la toma de aire, ¿sí?, del cuerpo de aceleración del motor, ¿sí? Normalmente viene con 3 cables, 4 cables, dependiendo de la configuración del fabricante. Si es que son de 3 cables, tenemos que ubicar el cable de alimentación y el cable de masa, ¿sí? Y el sensor lo que me permite, bueno, aquí tenemos una gráfica, esto lo podemos ver es con un osciloscopio, ¿sí? Sin embargo también podemos hacer la prueba con nuestro multímetro. Lo que vamos a encontrar aquí que es que cuando la aleta de aceleración esté cerrada vamos a tener 0.5 voltios y cuando la aleta esté abierta completamente hasta 4.5 voltios. Estos valores van a depender mucho del fabricante en este caso, ¿sí? Listo, sensor TPS. Vamos con otro sensor, el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno básicamente está monitoreando el oxígeno que sale en el proceso de combustión, en este caso en los gases de escape. Obviamente está ubicado en el múltiple de escape. Hay sensores de oxígeno que vienen de 1, 2, 3, 4 cables, depende del fabricante, ¿sí? Lo que tenemos que ver con nuestro multímetro es que este sensor esté oscilando en este rango de 0.1 voltios a 0.9 voltios, ¿sí? Igualmente aquí tenemos una señal que se observa con un osciloscopio. Igualmente podemos observarle con el multímetro que va variando dichos valores. Otra función que tienen los multímetros automotrices es la función de kilovoltios. ¿Para qué me sirve esta función? Es para yo medir el nivel de voltaje, ¿sí?, en los cables de bujías del motor. Para lo cual estos multímetros vienen con una sonda externa, con una pinza externa para abrazar el cable correspondiente de la primera bujía. Y con eso puedo hacer la medición de cuál es el voltaje en ese cable, o sea, descartar problemas en el sistema secundario, de pronto a lo mejor no tengo un buen voltaje, ¿sí? Entonces tendríamos que regirnos también a los catálogos, ¿no?, del fabricante para ver cuáles son esos niveles que nosotros necesitamos conocer. Otra función es el ancho de pulso en milisegundos, ¿sí? Milisegundos prácticamente es unidad de tiempo. En los inyectores de combustible, acá tenemos la imagen de un inyector de combustible de gasolina, nosotros podemos medir este ancho de pulso del inyector, ¿sí? Por lo general tenemos valores de 2, 3, máximo 4 milisegundos dependiendo de la aceleración, digamos, en este caso, ¿no?, de los regímenes del motor, ¿sí? Sin embargo, en relativo normal es de 2 milisegundos normalmente, como tenemos aquí en la imagen. Entonces aquí me está indicando el tiempo que está abriendo el inyector,
igualmente repito, estas son señales con osciloscopio, que es otro instrumento de medición. El inyector lo que hace es pulverizar el combustible, ¿no?, finamente hacia las cámaras de admisión. Entonces necesitamos saber de pronto mucho consumo de combustible, por eso es que las bujías se negrean. Entonces podemos medir este ancho de pulso con nuestro multímetro si es que nos da la función de milisegundos. Medición de revoluciones por minuto. Ciertos vehículos, cuando no tienen los tacómetros de revoluciones, necesitamos saber cuál es el rango de las revoluciones para nosotros hacer un ajuste, por ejemplo, de calibración de gases de escape, ¿sí? Entonces ciertos multímetros vienen con un adaptador, es decir, igualmente con una pinza que abraza al primer cable de la bujía, y podemos ver las revoluciones de régimen del motor directamente. El ciclo de trabajo. Normalmente en actuadores, como son válvulas de control de relantí, válvulas de GR en el motor, nosotros vamos a encontrar que estos actuadores trabajan con porcentajes. El ciclo de trabajo, nosotros tenemos aquí una onda cuadrada, ¿sí?, es decir, un periodo que me cumple tanto arriba, tanto abajo. Entonces el tiempo que se demore, ¿sí?, tanto arriba en el ciclo positivo y tanto abajo en cero, ese es el ciclo de trabajo. Entonces eso automáticamente la computadora lo representa en función de porcentaje. Por ejemplo, aquí vamos viendo, aquí me dice ciclo de trabajo 73%, ¿sí? Entonces es evidente, si observan aquí el positivo, que es en on, la señal positiva, tenemos aproximadamente un poco más de la mitad. Entonces tenemos un 73%. ¿Y la diferencia cuál sería? 27%, que sería en la señal de abajo. Entre los dos sumados me da el 100%. A eso es lo que se refiere el ciclo de trabajo, ¿no? Entonces nuevamente acá observamos igualmente todo esto es el periodo del pulso, ¿sí?, y el ancho de pulso en milisegundos viene a ser la parte positiva, ¿sí?, la parte de arriba, y sumado entre los dos, nuevamente repito, es el 100%. El ángulo del, algunos multímetros igualmente vienen con esta función de ángulo duel. El ángulo del prácticamente es el ángulo de permanencia sobre el tiempo de energización de la bobina, del primario en este caso, ¿no? ¿Sí? Esta medición, esta función se utiliza por lo general en distribuidores de sistemas convencionales de encendido con platino, ¿sí? Observemos acá tenemos el ángulo duel, ¿sí? Entonces tiene que ver con el ángulo de posesión de la leva de accionamiento del platino. Y esto obviamente se hace una relación en grados, ¿no? ¿Sí? En grados de avance, podríamos decir. Otra señal es la señal de frecuencia. Algunos sensores en nuestro vehículo, como el sensor MAV con F, sensor de flujo de masa de aire, igualmente son señales digitales, ¿sí? Observen acá, señales digitales que dependiendo del régimen del motor vamos a tener mayor o menor frecuencia. Estos datos pues ya toca hacer referencia en un catálogo o manual del propio vehículo para saber los rangos de trabajo. Perfecto, eso sería todo. Gracias también por la